Muy bien, he regresado una vez más. Estamos una vez más, toma dos, desde la oficina de Studio Comics aquí en Canadá. Estamos, obviamente estamos haciendo unos pequeños ajustes aquí para estar seguros de que todas las personas que están listas para empezar a recibir esta información que estamos haciendo en este momento desde nuestro en vivo. Este en vivo es el primero que vamos a hacer en conexión con otras dos personas. Entonces, les pedimos por favor un poquito de paciencia. Estamos conectándolos a todos aquí. Esto se va a poner muy, muy interesante. Listo de nuevo. Perfecto. Aquí vamos aprobando. Perfecto. Entonces, excelente, excelente, excelente. Y ya tenemos a nuestro primer invitadazo. A la orden. A ver, hazte escuchar, Lalito. Sí, te escucho. ¿Me escuchas tú? Te escucho muy, muy bajito. Si le puedes subir un poquito el volumen, estaría Bien. excelente. Bien, bien. Perfecto. Supongo que está mejor, de todos modos hablaré fuertito. ¿Se escucha mejor? No se escucha, sí se escucha bien. Si todos se escuchan bien por ahí, entonces vamos a ver, ahí se escucha muy bien. Tenemos a nada más y nada menos que a Rubén Eduardo Soto, que es nada más y nada menos que el presidente y obviamente director del Museo de la Caricatura y de Historieta allá en México. Anelicuilco. ¿Cómo estás, mi querido Lalo? Estoy muy bien, espero que se escuche bien. No sé ¿cómo se escucha? Dime si se escucha. Se escucha un poquito bajito, no sé si hay alguien de los que están en otro lado de la pantalla tienen la oportunidad de escucharnos y saber si se escucha bajito o se escucha alto, no sé. Si tienen oportunidad de decirnos por ahí por el chat cómo se escucha, estaría excelente. Bien, entonces vamos a compartir Deja ver Sí. cómo puedo compartir. Oh, Dice que se Robson escucha dice, bien. se escucha bien, amigos. Entonces Perfecto. ya estamos, listísimo. Muy Muy bien, bien. y ahora en este momento se incorpora Rodolfo Sí. Martínez. ¿Cómo estás, Rodolfo? Muy bien, gracias, gracias. Todo muy bien por acá. No, Un qué poco de frío bueno y un que se están poquito de hielo, incorporando. pero ahí vamos. Qué bueno, qué bueno. Bien. Bueno, pues lo primero que tengo que hacer aquí es darle un agradecimiento, primero antes que nada. Este es un agradecimiento en la presentación oficial que estamos haciendo en este momento aquí en compañía de Eduardo Soto y obviamente Rodolfo Martínez, que están ahí los dos. Muchas gracias por participar y estar aquí con nosotros. Bueno, pues el motivo, razón por los que estamos aquí es obviamente para, pues oficialmente, con bombo y platillo, y para finalmente asegurarlo en el mundo del mundo cibernético, en este mundo de Internet, estamos en este momento presentando esta por primera vez oficialmente con las tres partes que participaron en esta situación, el libro de Una jornada a través de los cómics mexicanos, o A Journey Through Mexican Comic Books. Y mucho trabajo en ello. No voy a extenderme a decir mucho porque yo creo que hay mucho más que en esta parte Eduardo nos puede compartir con todos ustedes. Eduardo, por favor, si no tienes, sin mayor preámbulo, por favorcito, muchas felicidades. Y por favor, no sé si tengas pues algo que empezar a contarnos acerca del libro. Pues muchísimas gracias. Yo estoy encantado primero de saludarlos. Encantado por la publicación de este libro. Pues es la versión en inglés.
Es para mí muy interesante ver qué impacto va a tener entre los lectores el conocimiento de nuestra historieta. Sobre todo porque la historieta mexicana juega mucho con los nombres, ¿no? Rolando el Rabioso, Memín Pinguín, Tagua, cosas así medias raras que a veces no tienen traducción, ¿no? Pero ya el sufrimiento ya nos lo platicará acá nuestro cuate Rodolfo, ¿no? Pero sí, muy encantado. Quiero comentarles que este libro nace inicialmente a petición de lectores argentinos. Eso es algo que mencionamos en el libro, en la primera edición, y por aquí inclusive me encontré en los archivos. ¡Qué padre! Ahí está. Esta fue la versión en Argentina, y es una versión muy, muy sencilla, es en blanco y negro, y hecha prácticamente con rizo, o sea, casi con mimeógrafo. Entonces fue muy interesante que desde Argentina se interesaran por un conocimiento más o menos general, global de la historieta, porque ellos conocían como por pedacitos, una fracción acá, otra fracción allá, y querían un conocimiento más o menos general. Y yo dije, bueno, pues si les sirve para los argentinos, les sirve para los jóvenes y nuevos lectores mexicanos y de otras partes del universo, ¿no? Y entonces, en ese sentido lo hicimos, y como fue una edición sencilla, pues se agotó muy pronto, me decidí, y ahí es donde nace la editorial Mucay Metique, que es donde empiezo yo a hacerlos en manera artesanal, el libro. Y este libro tiene la ventaja de que nunca se va a agotar, porque pues como es artesanal, hago dos, se venden los dos y vuelvo a hacer otros dos, o sea, no hay ningún problema. En el año 2019 se interesó mucho el gobierno de aquí de mi rancho, Morelos, que por cierto lo gobierna el futbolista Cuauhtémoc Blanco. Se interesaron en esta publicación que hacía y decidieron hacer una edición muy bonita también, como la de ustedes, igual a colores, etcétera. Pero hicieron igual 1000 ejemplares que se agotaron casi inmediatamente que salió. Entonces, la sorpresa que ya veníamos trabajando con algún tiempo con Studio Comic Press, sí me salió, pues fue que les interesó mucho y hacer la versión en inglés. Entonces a mí pues encantadísimo, ¿no? Porque poco antes antes de que platicáramos sobre hacer esta versión en inglés, habíamos tenido la oportunidad de estar en Japón. Entonces, en Japón se hizo también una edición similar para el público japonés, que fue presentada en el Museo Internacional del Manga en el 19, o sea, unos cuantos meses antes de la pandemia, ¿no? Por fortuna. Entonces, vemos, pero a partir también inclusive de la edición en Argentina, hubo mucho interés por el libro en España, de manera que en España se editó, hay una serie de 11 volúmenes que se llama Del Tebeo al Manga, que son de pastadura, papel cuché, a colores, y ahí, a partir del libro de Un paseo por la historia mexicana, me invitaron a escribir en 4 de los tomos, hablando, ese es prácticamente, es una enciclopedia mundial del cómic. Entonces, Un paseo por la historieta ha tenido un largo paseo buscando cómo proyectar este fenómeno editorial que fue lo que llamamos la historieta mexicana. Entonces, encantadísimo, y vamos a ver qué respuesta tiene. De nuestra parte, todo lo que en el mismo libro, como ustedes podrán ver, viene mi correo electrónico. Cualquier lector, cualquier interesado me puede preguntar. Como decíamos en la escuela, ¿no? Si tienen dudas, aquí se las ampliamos. El libro originalmente, Lalo, yo creo que es un gran producto en forma, ¿eh? Es una gran introducción a la historieta mexicana, especialmente para aquellos consumidores que no tengan mucho conocimiento en referencia a este tipo de cosas.
especialmente en referencia a la época de oro de la Sí. historieta mexicana. Bueno, sí, fíjate que México tuvo esa oportunidad de entrar al mundo del cómic prácticamente con el pie derecho, porque México entra al mundo de los cómics en 1934, pero para 1938, 39, ya están naciendo los diarios de historieta. O sea, fue muy poco tiempo para llegar a lo que se le va a llamar la época de oro. Y le llaman la época de oro porque de semanarios, bisemanarios, trisemanarios se convierten en diarios, en los primeros diarios. Ese que enseñan por ahí, el Pepín, fue uno de los más populares, pero primero podrán enterarse en el libro que fue Paquín. Entonces, Paquín es muy interesante porque Paquín, su dueño era Francisco, entonces le puso su diminutivo, ¿no? De Francisco Paco Paquín. Y el otro, el Pepín, su dueño se llamaba José, entonces por eso le puse José Pepín, ¿no? Entonces es muy interesante cómo juegan con sus nombres de cariño, como decimos para los niños, pero esos nombres, esas publicaciones que nacen para niños van creciendo con el público, o sea, se van convirtiendo en versiones ya no para niños, sino para docentes, para adultos, para mujeres, para trabajadores, para obreros, para campesinos, para oficinistas, o sea, todo el mundo leía historietas, ¿no? Y aunque la criticaban los de la clases media altas, en realidad las leían en el baño o escondidas en su libro, en su bestseller, ¿no? Y adentro traían su Pepín porque podía guardarse sencillamente en cualquier parte, ¿no? Sí, muy interesante eso de la época de oro. Eso lo citamos muy bien en el libro, ¿no? Pero ahí en el libro viene, ahí citamos la primera crisis. Cuando truena la época de oro, se viene una crisis terrible porque muchísimos trabajadores se quedan sin trabajo. Y en el libro citamos que los que van a dar la batalla es José P. Cruz con el Santo y Muñequita, que son de los 50. Entonces, en esos años empieza la invasión norteamericana con Novaro. Entonces, era muy... Novaro tenía todo para invadir y para apoderarse de los lectores mexicanos. Pero se reorganizaron los autores, los escritores, los directores y le dieron la batalla y convivieron las dos, o sea, Novaro y la historieta mexicana. Novaro con las traducciones norteamericanas, ya sabemos de El pájaro loco, La pequeña de Luz, Toby, Walt Disney, todo, pero convivían perfectamente con toda la producción mexicana de los 60, ¿no? El Santo, Calimán, Fantomas. Fue una convivencia que yo creo que debe ser ejemplo, ¿no? Porque no se trata de aplastar, no se trata de imponerse, sino que se trata de convivir, de coexistir y de retroalimentarse, ¿no? Entre las diferentes culturas. Y eso se vio muy claro en la historieta mexicana en esa etapa que pues es de los 60, 70, que pues, algunos quieren llamarla la etapa plateada para diferenciarle de la época de oro, pero muchos dicen que en realidad es una extensión de la época de oro, ¿no? Porque siguió México en los primeros lugares de venta, tanto en todo México como en Centroamérica, Sudamérica, la parte española de los Estados Unidos y en España, ¿no? Entonces fue un fenómeno de veras impresionante. Y a cierto punto, yo creo que, bueno, leyendo una vez de que obviamente entramos más en la parte de la historia del libro, te vas dando cuenta que todos esos capítulos que nos estás contando vienen detallados aquí dentro de este paseo. Claro, y perfectamente ilustrados. Exactamente. Y además, lo más importante de todo esto es que mucha de la información es directa de los autores. Eso es lo más importante. Cuando yo tuve esa fortuna de nacer en esa época de finales de los 50, nací en el 57, entonces el florecimiento de la historieta de esta segunda etapa, que ya había tornado la época de oro,
Me tocó ver, por ejemplo, el nacimiento de Menín, el nacimiento de Calimán, el Claro. nacimiento de Ermelinda. O sea, me tocó ver el nacimiento de todas esas. Entonces, cuando yo estaba, tenía, bueno, tú sabes que hago una revista que se llama El Metiche. Sí. Entonces, ahí viene esa parte donde el porqué del nacimiento, por si me lo van a preguntar, ¿por qué nace el museo? Porque yo tenía esa revista El Metiche, cumplía 6 años, mi revista, y dije, no voy a hacer un homenaje a la revista, voy a hacer un homenaje a los que me impulsaron a leer, a dibujar, a escribir, etcétera, ¿no? Y entonces busqué a los autores que todavía vivían. Entonces, ellos me apoyaron muchísimo. Sixto Valencia, el creador de Memín, gráfico de Memín, y Ángel Mora, el creador gráfico de Chanoc. Los invité a Cuautla, ellos encantados de la vida. Entonces, a partir de ese momento, fue cuando van a hacer lo que es el Museo de la Caricatura y la Historieta, y su crecimiento va a estar en función de los homenajes que va haciendo a los creadores. No teníamos mucho dinero para hacer homenajes de a cada ratito, entonces nos esforzábamos por hacer un gran evento anual, y cada año se iban sumando más y más y más compañeros, creadores, dibujantes, escritores, entintadores, portadistas, editores, porque no había un espacio para la reunión de ellos, no existía un espacio para ellos. Entonces las reuniones del Museo de la Caricatura y la Historieta se convirtieron en las reuniones de los creadores de la historieta mexicana. Entonces ellos, muy agradecidos, nos donaron originales, ejemplares, pero lo más importante, como te decía, información, ¿no? Que Claro. a veces nosotros decimos, ay, yo conocí a esa persona, ya no está con nosotros, ¿cómo no le pregunté esto? ¿Cómo no le pregunté lo otro? Y nosotros, por fortuna, sí tuvimos esa gran oportunidad de platicar con ellos y de establecer grandes lazos de amistad. Y en el mismo libro verán ustedes, en la nueva introducción, citamos a todos los que se han adelantado, que son una gran cantidad de ellos, con gran cantidad de ellos tuvimos oportunidad de interactuar. Qué padre, qué bellas experiencias tenerlas, tener la oportunidad, como tú lo dices, ¿no? De platicar con esos individuos. Sí. Son como una biblioteca caminando con toda esa Exacto. información, es increíble. Y esa biblioteca llega un momento en el cual, pues nosotros tenemos que, bueno, nuestro interés, obviamente, para ponerlo, era en llegar a más casas, llegar a más lugares, tener un poquito más de extensión para esta parte. Y obviamente, bueno, una de las cosas que hicimos en colaboración aquí es con Rodolfo. Rodolfo, él es la persona que obviamente se encargó de mucha de esta parte de la ¿cómo ponerlo? De la formación del libro, de esta nueva edición del libro. ¿Qué nos puedes contar acerca de tu experiencia poniéndolo junto al libro, Rodolfo? ¿Qué aprendiste? Uf, un poquito de todo. Excelente. Pero estuvo buenísimo, porque claro, es un orgullo poder ser parte de un proyecto como este, como Lalo ha platicado. La historia de la historieta en sí es algo que para mí es fascinante. El simple hecho, para aquellos que no me conocen, desde el 2013 yo he publicado cómics aquí desde Canadá. Y simplemente pensar en que hubo un momento que un equipo fue capaz de sacar una historieta de manera diaria. Hay veces que me estreso por sacar uno al mes, sacar uno al día. No, es algo increíble. La verdad que un grupo de artistas jóvenes fueran capaces de un esfuerzo y un logro así, es sorprendente. Y también a la vez me encanta el trabajo del museo y obviamente proyectos como este, porque yo cuando voy a México, mi papá va a México, bueno, él está ahí casi todo el tiempo, él siempre me dice, ¿qué quieres en México? Historieta.
Dame Pero el cuento. problema que yo veo es que ya no puede ir uno y comprar Blue Demon o Calimán o Adelita. Simplemente son traducciones de títulos americanos. Como que a una generación se les olvidó que México tenía esta riqueza de historietas. Entonces espero que por medio de proyectos como estos que la gente se acuerde, se dé cuenta de que, oye, teníamos al Memín y los super sabios y todo lo demás. Entonces, y claro, para como alguien que tiene una gran pasión para las historietas, poder aprender más de esto, siempre es algo muy bueno para mí. Muchas gracias, Rodolfo. Y quiero regresar con Eduardo. Eduardo, en forma general, este libro, dice, estamos hablando de que esta vendría siendo, tú nos enseñaste ahorita las ediciones pasadas que sucedieron con el paseo de la historieta. Entonces, esto es la primera vez que estamos presentando esto en otro idioma fuera del español, ¿verdad? Es la segunda vez. ¿Primera? Bueno, la primera fue la de Japón. Aunque no fue, la misma información, pero del libro sí, esta es la primera edición en otro idioma. Con bombo y platillo, quiero enseñarles a toda la gente, sobre todo, tener aquí a Eduardo y tener a Rodolfo aquí para que ellos se den cuenta del libro que tenemos aquí, está tan increíblemente hecho. Este libro, que es parte de lo que nosotros hacemos aquí en Studio Comics Press, este libro lo que queremos nosotros hacer es encargarnos y estar seguros de que vamos a lograr ese cometido que nosotros queremos, que es la preservación de la historieta. Es un cometido que hemos venido buscando por muchos años. Esta es una de las misiones que tenemos en nuestro hacer, si quieres verlo así, es la preservación de las historietas. Y qué mejor que en coordinación con Eduardo, obviamente director del Museo de la Caricatura y la Historieta, y obviamente Rodolfo Martínez, colaborador aquí de Shooting Star Press y colaborador aquí de Studio Comics Press, y trabajar en equipo para poder lograr esta primera edición, que es nuestro primer logro de estar poniendo más de esta historieta mexicana. La historieta mexicana, y permítanme yo tomar nada más un minuto en esto. La historieta mexicana para mí representa una situación que es una situación de crecimiento, una situación de historia, una situación de arte, una situación de escritura, y obviamente con todos esos adeptos que incluyen parte de la historieta. Yo crecí leyendo historieta y enriqueciéndome más acerca de creadores, de autores, de personajes, de historias, de cómo se generan, y te vas dando cuenta de que para poder lograr una de estas, como bien lo decía Rodolfo, se necesita un equipo completo para poder llegar a este cometido final. Pero, ¿qué hay detrás de todo eso? ¿Qué los inspira? ¿Cómo lo escriben? ¿Cómo lo hacen? Y empezar a investigar todo ese tipo de información es algo que es mesmerante, es increíble aprender todo ese tipo de cosas. Y por eso mismo, quiero tomarme nada más un minutito para mandar un agradecimiento a mis padres que en cualquier forma siempre estuvieron ahí ofreciendo el sentido de apoyo para poder lograr esto, y aquí está, ¿no? Esa es mi respuesta de decir, sí, yo creo que sí se puede hacer algo con los cómics. Yo creo que tienen mucho de historia por detrás, por delante, y esto es lo que estamos tratando de dejar como un pequeño pasito, como una pequeña migaja, como nuestro legado que estamos pasando en colaboración con individuos tan importantes que tengo del otro lado de la pantalla. Entonces, por ello mismo, muchísimas gracias y muchas felicidades, porque este es un gran libro, ¿eh? Sí, quería comentarte sobre la portada. La portada es de mi autoría y es un homenaje a la historieta mexicana.
Yo te agradezco muchísimo el que me hayas sugerido, porque la primera edición tenía, no sé, una tercera parte de todos los personajes. Sí, Y dije, vamos a meterle más, vamos a ampliar la portada a la doble, ¿no? Toda, completamente extendida, ¿no? Sí. Y se quedaron algunos afuera, ¿eh? sí, faltaron, Lalito? La verdad es que son muchísimos, ¿no? Si simplemente por decir, de Memín, pues faltó su mamá, sus amigos, su papá, los familiares, o sea, de los super sabios faltaron igual sus padres, los villanos, yo creo que sí, en un futuro sí voy a hacer un esfuerzo por tratar de incluir en todos los personajes en un solo dibujo y yo creo que va a ser un gran mural de varias cuadras, ¿no? Exacto, sí, ¿de qué Sería decimos cuadras, buenísimo. no? Sería buenísimo. Sí. Excelentísimo. Mira, tenemos un par de preguntitas por acá. Tenemos un par de preguntas que están pasando. Llevamos más o menos como media hora en este en vivo. Y quiero agradecerle también de la misma forma, quiero agradecerle a toda la gente que nos está visitando, la gente que está entrando, la gente que está comentando en el chat. Les quiero agradecer muchos a ellos. Al mismo tiempo quiero agradecerle a todas las personas que ya nos dejaron un mensaje ahí. Robson dice que sí se escucha bien, muchísimas gracias. Vamos a leerlos rapidito aquí. Hans, saludos Poncho, mi querido Hans, como siempre, te mando un gran abrazo hasta allá, hasta la Ciudad de México. Saludos desde Papantla del Olarte, Veracruz. Ese es Universo Lector. Pues muchísimos saludos para ti, mi hermano. Esperamos verte muy seguido por aquí en nuestros en vivos. Robson pregunta, tenemos una pregunta más. Saludos a todos. Dice, ¿dónde lo puedo conseguir en el mercado canadiense? ¿En línea o Studio Comics? Ta, ta, ta. Bueno, estamos muy, muy orgullosos. Esta es, como le decía, este libro es una gran logro. ¿Cómo lo vas a poder conseguir? ¿Cómo lo van a poder conseguir todos los que quieran tener acceso a este material? De momento no tenemos ningún tipo de acceso digital aún. Estamos trabajando para ver qué tan pronto vamos a llegar a ese punto. No creo que la vamos a tener digital en el momento. Va a ser la versión impresa, que es la que vamos a estar trabajando más que otra cosa. Y esta versión impresa va a estar disponible a partir de enero. Vamos a tener copias a partir de enero. En los siguientes meses vamos a estar lanzando algún tipo de campaña de crowdfunding o de, ¿cómo se diría? Como de Kickstarter. Sí. ¿Cómo le traducirías? ¿No? Sí, como mecenazgo. Ya, ándale, sí. Vamos a buscar algún tipo de campaña en la cual podamos involucrar a la gente que esté interesada en el libro, y para esos que compran el libro como decirlo, como preventa, para esas personas que están muy interesadas en preventa, pues vamos a poder tener esa oportunidad de agradecerles e incluir un agradecimiento directo dentro del libro. ¿Qué te parece eso, Eduardo? No, pues excelente. Hacemos esa invitación. Hay mucha gente que quisiera ver su nombre plasmado en el libro. Claro. Y es una oportunidad para darse ese quemón y apoyar este proyecto, porque esto es un trabajo conjunto, no es un trabajo mío, es un trabajo de ustedes, pero es un trabajo también de los lectores, y de los lectores quiero decir de los admiradores de la historieta mexicana, y también de los nuevos adeptos que pudiera tener la historieta, sobre todo para, ¿cómo te diré? Para crear una nueva generación de autores que no solamente tengan como modelos los mangas o los superhéroes, sino que den que volteen un poquito hacia la historieta mexicana y van a ver un gran bagaje de temas, de autores, de títulos que les van a inspirar muchísimo, porque así nacen las cosas. Claro. No podemos quedarnos en las copias, tenemos que crear lo propio
y eso nace de la unión pues, de la unión de las culturas. Absolutamente. Sí, pero además no de las culturas externas, sino también de nuestras culturas de otros tiempos, o sea, de nuestra memoria histórica, de integrarnos La con esa famosa memoria histórica para que mucha continuar gente hacia hablaba. adelante. Sí, para continuar hacia adelante. Entonces, eso están súper invitados a contactarnos y a que vean sus nombres así como en el Congreso, con letras de oro plasmados en una página del libro. Pues fíjate que yo creo que sí se las ponemos con letras de oro. Sí, me gusta, me gusta. Rodolfo, Sí. Cuéntame, dentro ¿qué fue la parte que más te gustó cuando estuviste ayudándonos al armado del libro? ¿Qué fue la parte que más te inspiró en parte de este libro? La verdad, hubo muchísimo. Claro, lo del cómic diario, pero también a la vez las raíces de la historieta fueron súper interesantes porque, claro, es un poco difícil para aquellos que no han leído el libro, pero por ejemplo, Ranilla y el buen tono, pensar que la verdad, el arte, el estilo de la historieta mexicana vino de las cajetillas de cigarros. Se me hizo increíble eso, pero fue una manera para mí muy lógica para distribuir, porque en esos tiempos, ¿cuánta gente fumaba? Entonces, cada quien abre la cajita y ahí está la historieta y así como que de ahí es, digamos, el primer paso en la evolución de la historieta mexicana. Se me hizo increíble eso, Qué padre, la verdad. qué padre, qué padre. Pues de hecho yo de niño también yo me acuerdo que había unos chicles, Sí. que abrías tu chicle y en la envoltura venía un pequeño capítulo de algún cómic. Sí, los recuerdo, ¿eh? Qué padre. Sí. Buenísimo. Te comprabas tu chicle, pero ya lo tenías para leer. Te ibas mascando y leyendo. Sí. Perfecto. Excelente, excelente. Vamos a entrar a una pequeña área aquí. Sí, vamos a entrar a una pequeña área. ¿Qué les parece? Algo que gustes comentar, Lalo, Eduardo. Sí, mira, había algunos interesados en conocer qué cosa quiere decir Basoco, ¿no? Sí, okay. Joaquín Cervantes Basoco, ¿por qué Mucay Basoco? Okay. Bueno, ¿qué te parece? Tengo un par de preguntas para ti, Lalo. ¿Qué te parece? Te las he hecho hoy. Bueno, también tenemos a Rodolfo ahí. ¿Qué te parece, Rodolfo? Si procedes. Sí, bueno, como ustedes estaban empezando a platicarnos, si uno ve la historia del museo, empezó como el Mucaji y después se agregó el nombre de Joaquín Cervantes Basoco, obviamente una de las figuras centrales de la historieta mexicana. Pero si nos podría platicar un poquito más, ¿por qué Basoco y no Ángel Mora, o Sixto Valencia, o José G. Cruz? ¿Cuál fue la inspiración ahí? Sí, mira, Joaquín Cervantes Basoco fue de los fundadores del museo. A él lo fuimos a ver, lo visitamos en su casa para que nos acompañara para la inauguración y le hicimos un gran homenaje. Fue el primer homenaje, el único prácticamente homenaje que tuvo el maestro en su vida. Bueno, Joaquín Cervantes Basoco es de los pilares de la época de oro de la historieta, porque ellos tanto dibujaban como escribían sus historias. O sea, casi actualmente las historias alguien escribe, uno dibuja, otro entinta, bla, bla, bla. Es todo un equipazo, es como una película. Pero en ese entonces los creadores eran completos, entre ellos José G. Cruz, Germán Butz, de los Super Sabios, bueno, y Joaquín Cervantes Basoco. Cuando él un poco enfermo, decide irse vivía en la Ciudad de México y se fue para Querétaro, me habló la familia para decirme que pues no querían cargar con el archivo del maestro y que si quisiera resguardarlo en nuestro museo. Yo dije, encantado. Y fuimos, inclusive fue con una camioneta. Quiero decirte que debemos tener alrededor de 10,000 originales de Joaquín Cervantes Basoco.
ejemplares algunos ejemplares de Tagua, muchos de Guama, del Pirata Negro, Pies Planos. O sea, cada historieta tenía 32 páginas, eran dibujos carta, doble carta, en tinta. Entonces, imagínate, si simplemente de Guama fueron más de 200 por 32 páginas, ¿cuánto? Imagínate, ¿no? Pero así como ese, hay varios títulos, ¿no? Entonces, pero además hay algún material desde su infancia, o sea, desde que era niño, bueno, muy joven, sus copias que hizo de Tarzán para ir creando su personaje y cómo fue evolucionando hasta convertirlo en Guama y bueno, después en Tagua. Entonces, precisamente cuando aparece el libro en el 2008, el libro de Un paseo por la historieta, fallece el maestro Joaquín Cervantes Basoco en el 2008 y decidimos con la anuencia de su viuda, la señora Catalina, que si podíamos ponerle el nombre, bautizar a nuestro museo con el nombre de Joaquín Cervantes Basoco. Ella estuvo de acuerdo y fue como, no nos importa que sea un nombre tan largo, ¿no? Museo de la Caricatura y la Historieta Joaquín Cervantes Basoco, así como los nombres de antes, ¿no? José Juan Parda Vega, pero claro, que les cueste. Tiene su diminutivo que es Mucay Basoco. Mucay son las dos primeras letras de Museo, Caricatura, Historieta. O sea, no es ninguna palabra en náhuatl o en rarámuri. Mucay son las dos primeras letras del Museo, Caricatura, Historieta. Y Basoco, pues es el nombre, es el segundo apellido de Basoco, pero pues casi siempre hay un apellido dominante, ¿no? Sí, claro. Ahí, aunque sea el segundo, casi siempre, por ejemplo, yo soy Eduardo Soto y Soto se me queda, ¿no? Pero en este caso el nombre dominante es Basoco y a él le decían Basoco en realidad. Pero él firmaba, dicen que era la firma más larga de la historieta mexicana, porque él ponía su nombre completo, Joaquín Cervantes Basoco, no ocupaba toda la página para firmar sus dibujos. Qué padre. Sí, sí, muy interesante por el maestro Joaquín, un maestrazo. Y bueno, de hecho, ahorita estoy trabajando en la digitalización de la primera historieta de fútbol del mundo, que es Tirando a Gol, y desde Joaquín Cervantes Basoco. Es cierto. O sea, estamos hablando de 1943. Aparece en el diario Chamaco, que era la competencia del Pepín. Aparece en Chamaco, y bueno, pues eran prácticamente novelas gráficas las primeras novelas gráficas prácticamente del mundo, porque algunas tienen más de 1000 páginas. Sí, son páginas. Esas hojitas que aparecían en el Pepín de 6 hojas diarias, hay gente que las recortaba acá y luego armaba los tomos y los mandaba a empastar y te quedaban tomos de 500 páginas, ¿no? Yo tengo uno aquí, Lalito, ¿te lo puedo presumir? Sí. Mira, este es uno que tenemos aquí en el acervo. De José. Y es exactamente, justamente, sí. Tal cual lo vienes tú diciendo. Sí. Sí, nosotros por fortuna tenemos contacto con la hija de José G. Cruz, que es con la que nos da la información, nos proporciona imágenes, etcétera, ¿no? Y el santo, pues no se diga, el santo es, imagínate, yo creo que la historieta mexicana aportó mucho al cómic mundial. Sí. Eso se ve en el libro. Sí. Entre otras cosas, es la interacción de héroes vivos con el público en la historieta. O sea, no sé si en Estados Unidos se dio ese caso. Bueno, se dio el caso cuando se hicieron cómics sobre Chaplin o sobre los Tres Chiflados y todo eso, ¿no? Pero en México sí era muy importante porque la gente veía al santo en el ring, en las luchas, lo podía saludar y semanalmente podía leer su historieta, ¿no? Igual Capulina, ¿no? Viruti Capulina, que los podía saludar y además leer sus historias, ¿no? Claro. Es un gran aporte esa interacción de los personajes en vivo con el público, ¿no? Claro. Y otra más, hablando del santo,
es el fotomontaje. El fotomontaje es un aporte de México al cómic mundial. Hoy le llaman Photoshop, pero eso de manipular las fotografías combinadas con dibujos, eso lo inventó José G. Cruz. Sí. Y entonces, en 1943 precisamente, y él en algunas publicaciones pone técnica inventada por José G. Cruz. Después todo el mundo hacía el fotomontaje, la ayuda de Doctora Corazón, infinidad de historietas, ¿no? De ahí deriva la fotonovela, y en otros países es muy popular, ¿no? En Italia, Claro. novelas. Pero todo eso nace, es una aportación de México al cómic mundial. En el libro también van a encontrar eso de las aportaciones al cómic mundial. Por ejemplo, los superhéroes. Los superhéroes no nacen con Superman. Los superhéroes nacen en México en 1936, porque Superman va a nacer hasta 1938, y en 1936 ya en México, precisamente en Chamaco, ya estaban circulando los supersabios. O sea, el prefijo super es muy mexicano y es una aportación para el cómic mundial, ¿no? Los supersabios son mexicanos, pero además no resuelven las cosas con poderes, son científicos, o sea, ellos hacen inventos, son chamacos de secundaria que tienen su laboratorio y utilizan la inteligencia para resolver los problemas. O sea, no, pues qué fácil, un superpoder, ¿no? Pues, pero utilizar la inteligencia, la audacia, la imaginación, ese es otro rollo, ¿eh? Ese es un rollo más personal. Y eso era lo que unía al público con lo que leía. O sea, los autores tenían esa cercanía con sus lectores. Entonces, esa riqueza se evidenciaba mucho en las producciones, de la cual se van a enterar muchísimo en un libro que se llama A Journey Through Mexican Comic Books. Todo esto que nos estás contando, Lalo, para mí siempre son como el uno a uno de la información que te está llegando directamente de la fuente. Eso es algo que me encanta, el libro es fascinante, es muy, muy, muy bueno, y esto, como tú lo dices, trae mucho de eso, de esa conversación directamente con los autores, con las vivencias, con lo que está pasando, con lo que pasó en el momento. Eso es lo que lo hace tan rico este producto, este libro que por fin terminamos, ¿no? Entonces, esto es la formación de esto. Yo tengo una pregunta. ¿Perdón? ¿O no? ¿Nadie? Ok, perdón. Okay. No, es que hay como un eco. Sí, ¿verdad? Hay como un eco y entonces hacemos de cuenta que estamos en un estadio o una cosa así. No hay problema. El ruido sale por todos lados aquí. Déjame ver aquí, el acervo. Entonces ya nos contabas tú ahorita, yo sí tenía una pregunta así grande para ti, Lalo. ¿Cuál era el acervo que tú tenías ahí en el museo? Ya nos dijiste, tienes tú una cantidad de originales que me encantaría ver, ¿no? Nos encantaría revisar, me estaría genial ver esos dibujos, ese pedazo de arte, ese pedazo de tinta y sudor en el pedazo de papel que no lo vas a poder cambiar por nada. Fíjate que cuando vinieron los japoneses a México, bueno, vinieron a dar conferencias sobre el manga. Había un mexicano que les dijo, no, pues en México hay un museo de la historieta mexicana. Entonces ellos traían, aparte de sus cuestiones académicas, ellos traían dos objetivos principales. Uno de ellos era conocer mi museo y el otro era ir a una función de luchas, ¿no? A la Arena México. Claro, claro. Claro. Entonces, finalmente solamente uno de ellos, comisionaron a uno para que fuera a ver el museo, el acervo del museo, y estaba impresionado, sobre todo porque en esta época de tecnologías, pues el papel está pasando a un segundo plano, entonces casi todo es en tableta, el color digital, etcétera, ¿no? Entonces, para este muchacho japonés, creador de manga, trabajaba con el Photoshop, le decía yo, con el invento de José G. Cruz,
él quería ver los originales, de cómo eran los originales de trabajar una fotografía con dibujo, no quería verlo así, palparlo, ¿no? Entonces ver las portadas hechas con óleos, con guaches, las tintas, las texturas, las letras a mano, todo eso es lo que se puede apreciar en el museo, ¿no? Es verdadero un viaje así muy interesante por yo creo que es una tarea que nos hemos impuesto de lograr un museo digno para México de la historieta mexicana, ¿no? Yo pienso que debería haber un museo en cada punto de México, ¿no? En cada ciudad. En cada ciudad, porque todo el mundo, la verdad es que los mexicanos de los que fueron niños en los 60s y 70s y 80s son expertos en historieta mexicana. O sea, cuando ellos ven esta portada que hicimos y las variantes que vienen ahí adentro, ¿te acuerdas la de los Beatles? No sé si puedas mostrar ahí la de los Beatles. Tenemos. Vamos a darles un spoiler alert. Ellos hacen, bueno, uno pone la de los Beatles y la otra de la portada, la primera, ok. Entonces, cuando yo tengo esas ampliaciones, las tengo en el museo, y los visitantes hacen su prueba de conocimiento de la historieta, ¿no? Dicen, a ver, conozco a conozco a Fantomas, conozco a Calimán, conozco a Chanó, conozco a Hermelinda, conozco a Rarotonga, Capulina, el Santo, el Payo. Entonces empiezan a recordar todo lo que leían de niños y que según ellos ya lo habían olvidado, pero no, lo tenían perfectamente guardado ahí en una parte de su ser, ¿no? Entonces eso es muy interesante porque si ellos van con un niño, empiezan a decir, ellos se convierten en los guías, hacen la visita guiada del museo, porque ellos dicen, mira hijo, ¿te acuerdas que te decía yo que existía un héroe que tenía un turbante con una esmeralda que decía una letra K? Este es Calimán, ¿no? Entonces, lamentablemente las historietas ya no están en los puestos de periódicos, hay un trasiego entre los coleccionistas que están como copilotes sobre algunos coleccionistas que por alguna manera necesitan dinero, necesitan deshacerse de sus colecciones y después las vemos pues en otros países por ahí revendiendo a altos costos o en eBay o lo que sea. Entonces sí es importante la recuperación de esa memoria histórica, sobre todo en físico, y por eso es importante que exista un museo como el que estamos promoviendo y pues acabamos de cumplir 22 años con el museo. Ya, wow, o sea, vamos con el siglo. Lo hicimos en el 2000 y llevamos 22 años. Y lo que acabamos de lograr, también quiero comentarles, nosotros metimos una propuesta a algunos senadores para que fuera decretado el Día del Caricaturista y del Historietista Mexicano. O sea, con tanto acervo, con tanta historia, con tanta producción que tiene y tuvo México, no había un día especial para celebrar a los creadores gráficos y literarios. Entonces, el Senado ya aprobó el proyecto de decreto para que se decrete el 7 de octubre como el Día del Caricaturista y del Historietista Mexicano. Y en general, el Día de la Caricatura y la Historieta Mexicana. Entonces, es muy importante. Ahora le toca a la Cámara de Diputados hacer lo propio y ya después vendrá el decreto formal del presidente Andrés Manuel López Obrador para que ya haya un día. Ya viendo un día, pues ya estamos más cerca de que haya un gran museo, ¿no? Un día oficial, un día oficial. Oiga, les comento, tenemos una pregunta aquí. Dice Tawa. Eso significa, Tawa es Tarzán y Guama. ¿Y de dónde sale Guama? Efectivamente. Me preguntan, ¿de JCB? De Joaquín Cervantes Basoco. Sí, te digo que la primera creación de Joaquín Cervantes Basoco es Guama. Sí. Y cuando truena esa etapa de la época de oro, él va a pedir trabajo a Edar, donde estaba la que hacía Yolanda Vargas Luché y su esposo, Guillermo de la Parra. Entonces él va a pedir trabajo, porque pues ya se acabó la época de oro. Y le dicen, ¿sabes qué? Guama es impresionante. Vamos a sacar Guama nuevamente. Entonces Basoco le dice, ¿sabes qué?
pues de la editorial donde me salí dejé como 50 números adelantados, así es que no podemos sacar otro Guama porque pues ya está circulante el Guama. Claro. Pero vamos, ¿qué te parece? Voy a hacer uno más fregón, iba a decir chingón, pero no, más fregón que Guama, y va a ser Tagua. Entonces el nombre efectivamente son las dos primeras letras, es un homenaje a Tarzán, y WA es de las dos primeras letras de Guama, por eso es Tagua. No, hombre. Entonces, Increíble. O sea, ahí nace. Eso todos. me lo platicó Basoco, así directamente, ¿no? Entonces, esa información es la que vamos a encontrar en el libro, y sobre todo, como les decía, en el libro viene nuestro correo, que es el MUCAI, son las dos periódicas del Museo de la Caricatura y la Historieta, y podemos platicar sobre algunas otras cosas sobre las que se queden picados, Claro. ¿no? Y con Estudio Comic Press, pues vamos a ver la posibilidad de otras publicaciones que enriquezcan, ¿no? Este primer esfuerzo, ¿no? Pero para eso tiene que venderse esta edición, por favor. Claro. Apúntense, compren, regalen. Nosotros estamos en estas épocas donde todo el mundo, ay, ¿qué voy a regalarle? Pues regálate un libro. Regalen un libro. Además, ustedes, entiendo que Estudio debe tener un catálogo también impresionante, ¿no? De material para regalar en estas épocas, ¿no? Supongo. Nosotros tenemos montonales de libros que regalamos, Lalito. Este está en la lista para el best seller de este año. Ah, sí. ¿Cuándo fue que empezamos a platicar acerca de esto, Eduardo? Acerca de poner este libro junto. ¿No? ¿Fuera así Pues, como 2 años o 2 años y medio? Pues sí, yo la verdad dije, no, pues esto no va a salir, ya tiene un montón de tiempo. No, pero la verdad es que es un trabajo, los trabajos bien hechos llevan su tiempo. Claro. Entonces es un trabajo muy cuidadoso, porque pues para sacarlo así en un ratito, pues cualquier cosa podemos sacar. Tiene que hacer bien. Pero un trabajo bien cuidado y bien hecho y que impacte Exacto. entre el público, merece, ¿no? Merece. Y esto también nos da pie a nosotros para poder abrir, obviamente abrimos la invitación para los lectores, que eso es lo importante, abrir la invitación a todos los lectores que estén interesados en esta edición. Vamos a dejarles aquí en el chat, ya sea el correo electrónico con el que se puedan contactar, ya sea con Eduardo, ya sea con Rodolfo, ya sea conmigo, con cualquiera de los tres. Se contacten, por favor, y nos hagan saber cuáles son sus pedidos, de dónde nos están contactando, si quieren copias, cómo se las vamos a hacer llegar, precio de los libros. Nosotros marcamos un total de $24.99 del precio del libro, que es el que tenemos. Estamos haciendo una revisión. Yo creo que se va a quedar a ese mismo precio, tal vez un poquito más bajo, no sé qué tanto más, pero es aproximadamente el costo del libro. Muy accesible, muy accesible, sí, para todo el mundo. Vamos a ver cuál es el mercado, obviamente. Vamos a ver cuál es el mercado acá. Vamos a mover todas esas copias a todas las librerías que se puedan. Vamos a ponerlo hasta en los paraderos del autobús para que todos lo lean ahí. Sí, claro. Muy bien, pues muchísimas gracias por ese esfuerzo enorme, de veras. Algo muy importante, de algunas cosas que a veces hace uno, bueno, están muy bonitas, pero lo importante es darlas a conocer, ¿no? Sí. Que las puedas disfrutar, sí, y que le aporte algo al lector, ¿no? Y sobre todo, pues, fíjate que dotar de felicidad al mundo, a las personas, es una verdadera labor muy interesante, ¿no? Entonces una buena lectura es algo muy bueno que podemos regalarnos y regalar a los que queremos, ¿no? Absolutamente, sí, absolutamente. Rodolfo. Ahora, sí, nada más quería interrumpir rapidito porque tengo 2 preguntas para Lalo. Sí, ahorita hay que aprovechar lo que lo tenemos aquí, Rodo. Sí, el conocimiento que usted tiene de la historieta se me hace fascinante. Entonces me gustaría saber un poquito más acerca de usted, Lalo. Son 2 preguntas, pero le voy a dar la primera.
¿cuál fue su historieta favorita de su niñez? Que usted dice, me acuerdo de este, que le encantaba leer, que tal vez empezó esta pasión que obviamente le duró por años y años que para lo que es la historieta. Sí, mira que, fíjate que hay la primera, desde que yo tengo noción más o menos de mí, era de niño, obviamente estoy diciendo que yo soy un niño de los 60, yo en 1964 tenía 6 años, entonces ese año nació el Memín. Entonces yo vi el primer número 1 y yo no sabía leer, porque ahora ya los niños de primer año desde el kinder ya saben leer, pero en aquel yo no sabía leer, pero yo le exigía a mi mamá que me comprara la revista de Memín. Y decía, yo quiero esa, la del negrito, le lloraba porque me la comprara. Entonces fue un impacto muy interesante. El otro que también quedé muy marcado, porque hasta la fecha me sé de memoria la historia, es una de Capulina, de Viruta y Capulina. Entonces, esas eran fantásticas, la Viruta y Capulina, y un poquitito más grande, pues ya fue Tawa, porque ya, y los estamos los hablando de capulinas, ya, no sé, ya no eres tan niñito. Perdón. Lalo, perdón, los capulinas no eran unos chiquitos así. Esa fue la última época de Capulina. Fíjate a dónde yo empecé a La leer. primera época eran las aventuras de Viruta y Capulina. ¿Te acuerdas que era un par? Entonces, esas nacieron en 1900, ahí viene en el libro, ¿Sí? nacieron en 1957. Entonces hubo un buen rato, y después se separaron, pero continuó Capulina. Y fíjate, eso que dices tú del Capulinita representa también una etapa de la historieta donde ya está en declive, porque las historietas empezaron a aumentar de precio y a reducirse en tamaño. Entonces, todo esto ocurrió, hay que decirlo, hay un grado ahí muy interesante de corrupción, ¿no? Porque en México, si recordarás, cada sexenio venía una devaluación espantosa. Y entonces, pues todos los insumos, papel, tintas, todo eso, pues muchos eran importados. Entonces, te decía, las revistas cada vez eran más pequeñas, más caras, hasta que se exprimió. Afortunadamente, llevamos este gobierno, desde que inició, no ha tenido devaluaciones, ya lleva 4 años, y al parecer no va a haber devaluación. Entonces, hay una etapa, esas etapas son las que pueden favorecer el renacimiento, ¿no?, de una producción editorial, considero. Entonces la economía, ¿no? De esto. No, muy bien. Y otra pregunta, porque como les platiqué antes, yo llego a México y una de las primeras cosas que yo busco son historietas, pero mexicanas. No quiero leer Batman en español, no. Yo quiero Blue Demon, Calimán, Chanoc. Si usted podría darle una vida nueva a cualquier historieta mexicana, ¿cuál sería y por qué? Sí, mira, de hecho lo estamos haciendo con nuestros propios esfuerzos. Sí. Fíjate, hablando de Bazuco, tiene muchos aportes al cómic mundial. Él tiene una etapa, su primera etapa, que se llama Pies Planos. Era una tira cómica que aparecía en un diario de deportes, se llamaba La Afición, y aparecía una tirita, eran, no sé si 4 o 5 cuadritos, pero se convirtió pues como te decía yo, en una de las primeras novelas gráficas, porque se va a tener finalmente cerca de, no sé, cerca de 1000 páginas, cerca de 1000 tiras, ¿no? Toda la historia. Entonces es una evolución, porque como era una historieta deportiva, el personaje era boxeador. Le decían Pies Planos porque tenía unas patotas y era muy bueno. Pero ya que iba ganando, se empezaban a burlar de él. Pies planos, esas patotas, esos. Y entonces se descontrolaba y lo noqueaba. Entonces él logra superar ese trauma y se convierte en campeón del mundo, ¿no? Wow. Y luego, como te digo, la historieta deportiva, él se va a convertir en jugador de fútbol.
Y entonces hay muchas descripciones de partidos, de penaltis, de fouls, y además él juega también esa tira mágicamente ahí juega, ¿no? No son los 4 cuadritos así, acartonados, ¿no? No juega con todo eso. Entonces se convierte en campeón del fútbol y después se va a convertir en campeón de lucha libre, ¿no? Después, el mismo personaje. Esa evolución que tiene, pero fíjate de los aportes que va a hacer. En esta historieta se involucra el autor. Esto es, el autor se convierte en entrenador del boxeador. Al final de esa primera etapa de boxeador, dice, aquí termina esta primera parte de Pies Planos y presenta los personajes y luego dice, el dibujante y entrenador de Pies Planos, Joaquín Cervantes Basojo, ¿no? Él se involucra y echa balazos y se pelea y todo eso, ¿no? Y ya en las otras, sobre todo en la lucha libre, va a ser la primera historieta, creo yo, del mundo que involucra a los enmascarados en la historieta, pues. Sí. O sea, no había historietas de enmascarados. Joaquín Cervantes Basoco es el que hace las primeras historietas de enmascarados. Y también es la primera historieta donde involucra a deportistas de la época en la historieta. O sea, en esa época había un Tarzán Palacios que era uno de los más grandes luchadores de la lucha libre en los 40s, y aparece en la tira cómica luchando contra Pies Planos, ¿no? O sea, aparecen los locutores de Antonio Anderes, Paco Malgesto, aparecen los locutores en la historieta. Entonces son aportaciones fantásticas a la historieta, y estamos hablando de los inicios, cuando se están sentando las bases de lo que va a ser la historieta y la narrativa, etcétera, ¿no? Entonces, cuando a mí me empiezan a decir, no, que Will Eisner, que no sé, digo, no, ya cuando sale Will Eisner, la historieta mexicana ya tenía un recorrido enorme, creando las bases para la narrativa gráfica del cómic mundial, creo yo. Qué buena onda. Excelente. Qué buena onda. Bueno, yo no tengo más preguntas aquí por mi lado. Estoy viendo aquí un par de comentarios que dicen por acá. Tenemos uno, el señor Rob dice, muchas gracias, caballeros. Me apartan una copia firmada. Claro que sí, señor Rob. Claro que sí. Martín Sánchez Castro, felicidades, profesor Soto. Sí, mandando, Daniel dice, documenten de favor todo esto. Tenemos que documentarlo, tenemos que ponerlo todo en papel, o si no en video, ahora ya lo que se puede. Sí. ¿Tenemos algo más por ahí que cubrir por el momento? Yo nada más tengo 2 preguntitas para Alfonso. 2 preguntas para mí. Perfecto. Rapiditas. Nada más, si nos quieres platicar brevemente, yo sé que tu carrera dentro de los cómics abarca México, tanto como Canadá. ¿Cómo fue el proceso y qué es lo de los cómics que te dijo, oye, no es algo que se va a quedar en México, que ibas a traer aquí a Canadá, que ibas a seguir formando parte de tu vida? Lo primero que me traje fueron mis capacidades. Sí. Estas 2 manos, que son las que todavía me ayudan a seguir dibujando y seguir poniendo cómics y seguir dibujando historietas y todo. En 100 años, Rodolfo, aunque digo 100, en 1000 años, Rodolfo, jamás me imaginé tener el placer, el gusto y el honor, sobre todo, de tener en mis manos un trabajo en colaboración tanto con Rodolfo, que eres tú, tanto como con Lalo, que está ahí, porque nunca me lo imaginé, siempre quise hacer algo así, pero nunca supe quién iba a ser la persona adecuada para trabajar esto, y llámale tú el universo, el mundo te pone las personas adecuadas en el momento adecuado, con el tiempo adecuado, y con un poquito de paciencia y un poquito de trabajo arduo, tenemos esto que está saliendo aquí y no sabes, yo estoy súper feliz de que está afuera. Estamos yo sé que la experiencia de trabajar contigo, Rodolfo, y la experiencia de trabajar con Lalo, con Eduardo,
profesor Eduardo y Rodolfo, es una experiencia que yo no la voy a cambiar por nada. Esto es lo más importante. Ah, no. Obviamente esto no es nada más el principio, yo sé que va a haber más por ahí, pero Sí, por ¿por qué? supuesto. ¿Por qué la historieta? La historieta vino a cumplir un propósito en mi vida que fue el mantener mi imaginación viva, el seguirla teniendo viva, la creatividad de crear y contar historias sigue ahí y la seguimos realizando. Y ahora no nada más eso, que tengo la grata oportunidad de ayudar a otros autores y creativos de cómic que quieren poner su trabajo, tengo la oportunidad de poderles ayudar a verlo impreso, a verlo publicado, a verlo, a formarlo y verlo como un hecho, como algo que pasa. Y eso para mí, estamos aquí, acá son ¿qué? Casi las 9 de la noche, y no me importa porque, ¿sabes por qué? Porque esto es algo que para eso estamos aquí. Eso es lo que es our drive, es como nuestra pasión para hacer este tipo de cosas. Y yo agradecido estoy con todas las partes de todos lados. Nunca me lo imaginé que pudiéramos preservar la historia de la historieta mexicana contada no nada más por mí, pero por Rodolfo y por Eduardo, que lo tenemos, aquí está. Si alguien ahora te llega a preguntar, imagínate esto, alguien nos pregunta a mí, nos pregunta, ¿a poco hay cómics en México? Y esto nos pasa en Comic Con, vas a Toronto, vas a cualquier otro lugar y dice, ¿a poco hay cómics? No, si nada más han de tener el del santo, ¿no? Y han de tener el de las estampillas, ¿no? No, es que hay más, es que hay mucho, mucho más. Y entonces tú empiezas a platicarles y les dices, fíjate que existía un robot que se convertía en gigante, un tipo con una máscara, el tipo con el turbante, y les empiezas a contar de esas historias y dices, son muy buenas, ¿dónde puedo conocer más? Entonces, esto yo creo que es una gran introducción para todos esos lectores de empezar a conocer este tipo de nuevos personajes, ¿no? Entonces, la pasión de contar historias y la pasión de transmitir esas historias, yo creo que es lo más importante. Y mantener la historia viva, ¿no? Aquí está. Con esto estamos nosotros manteniendo esa historia viva, ¿no? No estamos dejándola atrás, no se la vamos a dejar no, tenemos que mantenerla presente y si tenemos que sacar una edición cada año, una edición nueva, lo vamos a tener que hacer porque es la forma de nosotros mantener esta información fresca para los lectores y sobre todo tenerla accesible, ¿verdad? Entonces, si Lalo nos comenta de que hay copias que ya están agotadas, eso lo podemos solucionar automáticamente. Aquí está, ¿no? Sí. Oye, que no la tienes en inglés, porque luego ese es el problema, ¿no? De que llegas y dices, chécate este libro, está muy bueno, y lo dices, híjole, es que está en otro idioma que yo no sé. Bueno, ahora aquí está, ¿no? Accesible, eso es sobre todo, tener la accesibilidad. Claro. Gracias por tu pregunta. Yo sí estoy muy agradecido con el trabajo de traducción de Rodolfo, porque te digo, ya imagino las que habrá pasado. Pero fue un placer. Gracias, Rodolfo, por la traducción. Gracias, Alfonso, por la edición, que la verdad, a todos los que la han visto, pues están muy encantados con la edición. Qué bonito, felicidades, etcétera. Pero la verdad te digo que es el inicio considero yo que va a ser un trabajo para preservar esta memoria histórica y sobre todo que te diga, como te digo, que sea de apoyo para los nuevos creadores mexicanos, ¿no? Y estamos aquí, Lalo, estamos aquí agarrando 50 años de historia. 50, no, más. Del 36, no más, de los 20 al 2000, pues imagínate, no, son 80. 80 años de historia, son 80 Lalo. años. 80 años. Sí. Sí. Todavía citamos de los últimos, citamos a Chis, Simón Simonazo, bueno, Carmatrón, todavía ya no alcanzamos a incluir al Gallito Comics, al Bulbo, porque son ya otra etapa,
de renacimiento de la historieta, ¿no? Que es importante también documentar, pero nos interesaba mucho ir a las raíces, y es ahí donde nos involucramos más, ¿no? Excelente. Pero obviamente hay muchísimo más. Pero pues siempre hay que dar una probadita pues, para que se piquen y se informen y también Vamos a pongan de su seguir. parte, ¿no? Sí. Pues nosotros estamos muy atentos, les agradezco mucho también a los que quieran colaborar con información, con donaciones de ejemplares, con conocer nuestro catálogo. Nuestro catálogo tenemos alrededor de 30 publicaciones así artesanales con temas ya muy particulares sobre los super sabios, sobre las historietas de horror, sobre Memín, sobre las mujeres historietistas, en fin, hay mucho material, pues vamos a tratar de compartir ese catálogo, porque pues es importante que también apoyen al museo. Todas esas adquisiciones para el museo son muy importantes, porque nos ayuda a seguir produciéndolas, ¿no? Así como, Excelente. como ustedes, ¿no? Tenemos un mensaje aquí, es un comentario, lo voy a leer rapidito. Dice, Universo, felicidades por ese legado histórico de la historieta mexicana y de valorar a los artistas que han hecho posible todo esto. Sí, y me parece que Universo Lector, en su mensaje anterior, me enviaba un saludo desde Papantla, Veracruz. Papantla es de donde son los voladores de Papantla, no sé si se acuerdan. Claro. Pero allá también tienen un gran historietista, ¿no? Y ese historietista fue inclusive el que creó todo este universo de los supermachos. Él se la propuso a Ríos y Ríos ya la desarrolló. Pero esa idea nace en Papantla, Rafael Viadana se llama. Lamentablemente Rafael Viadana muere muy joven y ya no desarrolla ese proyecto. El que lo va a desarrollar va a ser Ríos. Y Ríos no le da mucho crédito a Rafael Viadana, pero fue Rafael Viadana el que creó, el que dijo, hay que hacer una historieta donde haya un indio. Él decía un indio calzonudo, porque en Papantla los indios usan calzón de manta. Entonces le decía un indio calzonudo, le dio todo, que haya que cura, que las beatas, y le dio toda la idea a Ríos para crear los supermachos. Y ya después Ríos se va a hacer el gran historietista mexicano, y cosas como esas son las que informamos en el libro, claro. ¿No? O sea, rescatando también a los coautores de muchas cosas, ¿no? Porque a veces nada más se dice pues X, pero también hay Y, Z y W y un montón de personas involucradas, ¿no? En un producto, ¿no? Y este es el caso, ¿no? Sí. Excelentísimo. Bueno, yo no sé, Rodolfo, ¿tienes algo más en tu lista, hermano? No, es rapidito, Alfonso. Historieta favorita. Mi revista favorita. Sí, tu historieta mexicana favorita. Fíjate que desde que he estado platicando con Eduardo Soto, desde que he estado platicando con él, Guama, fíjate que sí, o sea, es muy interesante porque es, como él lo voy a repetir al pie, de los primeros autores que dibujaba, escribía, hacía, era todo, ¿no? Y yo como autor, dibujante, escritor de mi historieta de Regreso en México, se llamaba, la titulé La Púa Nocturna, que después ya se vino para acá y se convirtió en The Night Spike. Esos títulos de La Púa Nocturna, pues yo los escribía, los dibujaba, ahí está, ya los sacó por ahí, encontró uno de los cuentos que te hay de años, ¿no? Entonces, muchas gracias, Lalito. Yo lo sé, con lo que es sentarse y gastar tu tiempo, o sea, estar sentado y estar metido a la dibujada, a crear la página. Entonces, Guama, yo creo que Guama es algo que está padrísimo. Excelente. Lalito, ¿tienes alguna pregunta, Eduardo? No,
pues te digo nada más mis agradecimientos. Te comentaba, sí, comenta un poquito por ejemplo, en México tenemos ya tarifas de distribución a cualquier parte de la República. Aquí cobran alrededor 50 pesos, que son lo que yo les cobro a los envíos que hago. Y a Estados Unidos, de México a Estados Unidos, así de envíos internacionales, andan como en 150 por el correo normal, ¿no? Entonces sí, habría que ver, calcular un poco los costos de envío internacionales que van a tener, o sea, desde Estados Unidos a México o a Estados Unidos ahí. Pues ahí luego nos comentarás, pero yo creo que eso, obviamente ustedes tienen envíos, ¿no? O sea, Sí. tienen ventas internacionales, ¿no? La parte logística para concretar la entrega de los libros, eso va a ser una entrega muy, muy sencilla. Es un muy buen pedazo de información que nos acabas de dar, o sea, encontrar cuál es la mejor forma de nosotros llegar al costo accesible, tanto para todos los lectores mexicanos que quieran obtener una copia de A Journey Through Mexican Comic Books, o para cualquier otra persona que se encuentre tanto en Estados Unidos, aquí en Canadá. Estamos justamente, esa es la última pieza del puzzle, la última pieza del rompecabezas. Ya estamos lo último. En las siguientes semanas, diré que una semana más o menos, vamos a hacer ya el anuncio para que ustedes puedan empezar a hacer las preventas. Bueno, que empiecen ustedes a comprar sus copias en línea, y obviamente para ser entregadas, como lo comentaba al principio, aproximadamente en enero. ¿Okay? Sí. Otra cosa que Sí. te quiero preguntar, ¿desde dónde está Studio Comic Press? O sea, decimos Canadá, pero Canadá está enorme, ¿no? Es gigantesco. Mira, Eduardo, yo tuve la oportunidad de venir para acá aproximadamente 15, 16 años. Yo llegué a una ciudad que está aproximadamente como a 45 minutos, una hora, de Toronto, de la ciudad de Toronto. Entonces, esta ciudad en la que estamos aquí se llama Kitchener, que es una ciudad que es muy pequeña, es una ciudad que está, bueno, ni tanto, ya ha crecido de una manera fenomenal, pero a comparación de Toronto todavía seguimos en un tamaño pues mediano. No tan grande la ciudad de Kitchener como en London, donde están otros de los integrantes, pero, o sea, estamos, es una ciudad aquí, y aquí tenemos, no nada más, tenemos la oficina, tenemos todo el acceso a todo pues básicamente toda la información y la producción que tenemos, básicamente el acceso a ella, ¿no? Y pues desde aquí me comentabas que también tienes venta, ¿no? Tienes tienda aparte de otros puntos de venta, ustedes tienen la propia, ¿no? Sus propios, exactamente, su propia tienda. Sí, nosotros tenemos, de hecho, puntos de venta donde nosotros podemos accesar a vender. Tenemos como 7 aquí en Canadá. La matriz está aquí, obviamente, en Kitchener, que es donde nosotros tenemos toda la tienda, pero en referencia, en partes que nosotros tenemos acceso para poder vender, son como 7 diferentes, eso sin contar la cantidad de eventos a los que podemos asistir durante el año, en los cuales también tenemos un alcance bastante considerable en ese aspecto con lectores. Entonces, estamos muy, muy confiados de que el libro va a llegar a muchos lectores. Casi, 100%. 100%. Y además, yo sí quisiera sugerirles que en un futuro, mediano o largo, como quieran, tratar de abarcar al francés, o sea, tratar de ver algún material en francés que pudieran Vámonos. Abrir ahí esa roca para empezar a introducir este proceso. Porque entiendo que Canadá hay 2 partes, ¿no? Una francófona y otra que habla inglés, ¿verdad? Según mi libro de primaria y secundaria. No, 100%.
contamos con 2 idiomas oficiales y a la vez hay escuelas. Yo estoy a como 1 hora y media de Alfonso en London, Ontario. Hay escuelas donde las clases se dan exclusivamente en francés por el hecho de que haya 2 idiomas oficiales. Entonces, yo creo que ni a 5 minutos en mi casa hay una escuela donde los alumnos van y, o sea, todo lo que hacen lo hacen en francés. Entonces, sí, es algo que obviamente se puede ver en un futuro para aumentar el alcance de esto. El cielo es el límite, Lalo. El cielo es el límite. Lo que se necesite, lo podemos realizar. Lo importante es realizarlo con la misma pasión que hicimos el primero, claro. Seguirlo haciendo y todo va a funcionar bien. Sí, muy bien, sí. Pues un abrazo a todos. Sí, igualmente. Muchísimas gracias, un abrazo a los que nos acompañaron, un abrazo a los que se van a conectar, porque esto lo vamos a reproducir. Claro. Esto lo voy a descargar, lo voy a subir como un video de YouTube y vamos a estar promoviéndolo todo este tiempo para que llegue a muchísima más. Excelente. Un abrazo a todos los que se conectaron. Rodolfo. No, gracias a ustedes por el honor, porque la verdad, y esto como que yo sentí cuando empecé en los cómics que ahí está Rodolfo en su sótano y trabajando solo y ya uno hace amistades y llega a conocer otros escritores, artistas, editores. Y es bueno saber que, porque hay días que uno se siente, oye, sí, ahí está Pepín, pero ¿qué me importa? O bueno, yo siendo rudo, yo soy de Blue Demon, ¿no? Y no, me da tristeza que se iba a perder esa parte de la historia, porque no simplemente estamos hablando de la historia de la historieta, sino eso es historia mexicana. Sin estas historietas, yo puedo decir con certeza, no habrá otros artistas, escritores, actores, como vemos en el libro, la influencia de las historietas sobre Cantinflas, o sea, esto es la historia mexicana. Y que sin los esfuerzos que usted ha hecho, Lalo, por ejemplo, con el arte original de Basoco, si no estaba usted ahí, ¿qué pasa? No. Y el hecho de Alfonso que haya mantenido ese puente entre México y Canadá me ha permitido poder participar en proyectos como estos, entonces súper agradecido. Sí. Pues yo, antes que otra cosa, les quiero agradecer a los dos, tanto a Eduardo como tanto a Rodolfo, por sobre todo el acceso a trabajar en este libro, ¿no? En cualquier forma que fue a trabajarlo. Mi segundo agradecimiento va para todos los lectores que quieran realmente acercarse a producir un libro, que quieran leer un libro. Las oportunidades están ahí. Lo que yo quiero acentuar en este punto es la historia mexicana. Es una historia en la cual yo crecí por muchos años, es una historia en la cual yo me traje para acá, a mi país, me la traje yo en el corazón. Nunca he dejado de ser mexicano, nunca he dejado de ser la persona que soy, y siempre he seguido haciendo los cómics. Y lo más importante para mí cuando tuve la oportunidad de poder empezar a trabajar en esto con Eduardo, con Lalo, es hacerlo mejor y hacerlo de una manera en la cual nos sintamos orgullosos, no tanto de nuestras raíces, pero sintamos orgullosos de presentar un trabajo que sabemos que podemos dejar para la posteridad como un legado para esa nueva generación que viene atrás, que está en busca de conocimiento, en busca de creación, en busca de creatividad, y muchas veces no encuentra las fuentes correctas para poder lograr ese objetivo. Esto es el inicio para alguien que quiera empezar a leer historieta mexicana y no sabe cómo entenderla. Les estamos dando el ABC, el ABC de las historias mexicanas.
Y esto es el inicio de la mitad de la historia de todo lo que estamos haciendo en colaboración con este gran equipo que tengo yo ahorita en trabajo esto es una colaboración entre Studio Comics, que sabemos, entre el Mukai y el Shooting Star Press, que esa es la parte de Rodolfo. Entonces, yo estoy muy, muy feliz, estoy muy, muy agradecido. Esta oportunidad es increíble. Yo creo que no va a ser la única. Yo estoy seguro de que estamos trabajando en más cosas, saliendo para adelante. Y les voy a decir quién es el ganador de todo esto. El ganador de todo esto es el lector que se lleva a su casa y que se lleva a su casa el conocimiento que no tenía anteriormente después de que lee este libro. Ese es el verdadero ganador de todo esto. Y nosotros le estamos dando el acceso para ello. Qué bueno que estamos aquí ayudando a esos lectores. ¿Ya? Muchas gracias. Muchísimas gracias. Abrazos. Bueno, señores, muchas gracias. Es un placer haber compartido con ustedes esta hora y media. Excelentísimo. Hora y media. Les mandamos un saludo a toda la gente allá en México que se sintonizó con nosotros. Más noticias vienen acerca del libro. Muchas gracias, Rodolfo. Muchas gracias, Eduardo. Última nota antes de irnos. Titi. Gracias, Rodolfo. Gracias, Alfonso. Poncho. Poncho. Un abrazote a todos, y estamos en contacto. Absoluto. No perdamos, es más, no perdemos el contacto. Exacto. No, Seguimos claro en contacto. Claro que no. Muchísimas gracias, señores. Hasta luego. Que tengan muy buena tarde. Sí, gracias a ustedes. Adiós. Adiós. Tendremos que vernos en el museo un día de estos, ¿eh? Sí, hay una exposición enorme dedicada a Blue Demon en un museo aquí en México ahorita. Te voy a enviar unas fotos, aunque sea. Si vienes de Navidad todavía lo alcanzas. Okay. Es el Museo de Monsiváis, el del estanquillo de Carlos Monsiváis. Es una súper exposición dedicada a Blue Demon. El Manotas. Excelente. Excelente. Dale. Muchas Nos volvemos gracias. a despedir. Abrazos. Bye. Gracias.